Hey, Guille, ¿qué te parece si jugamos a un juego muy facilito? Venga, vale. Yo te digo un término y tú me lo asocias a un sentido. ¿Empezamos? Venga, vale, eso es fácil. Dale. A ver, el primero es dulce. Gusto. Muy bien. Verde. Vista. Agudo. Supongo que es un sonido agudo, así que al oído. Ujú. Campo magnético. Esto... Patata. Te he pillado, ¿eh? Es que varios animales, incluidas las aves migratorias, pueden sentir el campo magnético de la Tierra. Así que, ¿qué te parece si hablamos de esto en este programa? Pues venga, vamos a darle. Bienvenidos a todos, queridos polizones, una vez más a este programa vuestro, El Camarote de Darwin, con Laura y Guille al aparato. Y hoy tenemos un programa dedicado a este misterioso sentido de unas aves un poquito curiosas. Comenzamos. Bueno, queridos polizones, pues como suponéis, los seres humanos percibimos el mundo que nos rodea con 5 sentidos: vista, oído, gusto, tacto y olfato. Pero otros animales, como las aves migratorias, también pueden sentir el campo magnético de la Tierra. Efectivamente, Einstein ya sospechaba esto en 1950. Él tenía la idea de que las aves migratorias se guiaban por algo más que la simple vista. Y curiosamente, en 1949 conoció al etólogo Carl von Frisch, que si no sabe lo que es la etología, es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales. Pues bien, este etólogo y Einstein tuvieron una conversación referente al baile que hacen las abejas, y esto cultivó una pequeña amistad con la que siguieron hablando a lo largo del tiempo, y unos meses después Einstein mantenía el contacto con él y le escribió una carta a Carl von Frisch mencionando que debería estudiar a las aves migratorias para encontrar un nuevo mecanismo fisiológico. Ya sabéis que Einstein era muy curioso con todo lo que le rodeaba y bueno, le escribió la carta diciendo: ¿es pensable que las investigaciones del comportamiento de las aves migratorias y las palomas mensajeras pueda algún día conducir a la comprensión de algún proceso físico que aún no se conoce? Como siempre, Einstein demostró tener una visión extremadamente audaz y muy adelantada a su tiempo, ya que ahora, fijaos, 70 años después, hemos descubierto que es real. Pues sí. Y es que, Guille, desde hace tiempo se vienen acumulando pruebas en la comunidad científica de que este sentido magnético de las aves, como por ejemplo la del petirrojo europeo, se basa en una molécula llamada criptocromo, que es un tipo de proteína que tienen en el ojo que es sensible a la luz. Pero hasta ahora no se había podido demostrar cómo este campo magnético afecta a las proteínas. Simplemente mencionar que durante bastante tiempo también se ha pensado que esta capacidad de sentir el campo magnético residía en el pico de las aves y no en los ojos. Por lo tanto, esto también es un descubrimiento relativamente reciente. Sí, vamos, si nos ponemos a buscar, como siempre aquí os traemos noticias de actualidad y, sin ir más lejos, la semana pasada salió en la revista Nature un estudio que demostraba que una de estas proteínas fotorreceptoras localizada en la retina de las aves, el denominado criptocromo 4 o CRY4, es sensible a los campos magnéticos. Así que es verdad, es cierto que podría ser el sensor magnético que tienen estos animales. Primero se consiguió, para explicar un poquito cómo lo hicieron, primero se consiguió extraer el código genético del criptocromo 4. Al ser una proteína estará asociado a un código genético y entonces a una codificación, y eso es lo que se extrajo. Y a continuación se produjo en grandes cantidades usando células bacterianas, que en este caso pues serían las E. coli, las Escherichia coli. Para producir proteínas en Escherichia coli, la verdad es que es muy simple, es un procedimiento pues diario casi en los laboratorios de biología molecular, bioquímica, etcétera, que simplemente se trata de hacer una especie de copia y pega en un plásmido. Un plásmido es simplemente una molécula circular de ADN que se introduce dentro de la bacteria y la bacteria lo asimila como si fuera suyo y tiene las instrucciones para producir la proteína que tú quieras. Y en este caso, pues fue el criptocromo 4. Y bueno, como bien ha dicho Laura, una vez que tendríamos esta proteína producida en grandes cantidades por esta bacteria, pues se aplicó una novedosa gama de técnicas tanto de resonancia magnética como de óptica para estudiar esta molécula y su estructura terciaria.
Cuando hablamos de estructura terciaria hay que explicar que las proteínas suelen ser una fila de aminoácidos, una línea, uno tras otro. Esa sería la estructura primaria. Luego esta se complica un poco más, se va plegando por decir así, y cuando adquiere una versión tridimensional estamos hablando de estructura terciaria. Pues bien, ya sabéis que en biología estructura significa función, por lo que estos datos han dado idea a los científicos de cómo exactamente funciona esta proteína. En consecuencia, el estudio muestra algunas ideas del mecanismo por el que surge esta sensibilidad magnética del criptocromo 4, basado en reacciones de transferencia de electrones desencadenadas por la absorción de luz azul. Bueno, vamos a intentar explicarlo de la manera más simple que podamos, porque cuando entra mecánica cuántica, pues las cosas pueden complicarse un poco. Ellos realizaron cálculos de mecánica cuántica que apoyan la idea de que 4 de los aminoácidos que tiene esta proteína, específicamente los 4 que ellos eligieron, eran triptófano, que es un aminoácido que tiene una cadena aromática, que significa que tiene un anillo de carbono por el que los electrones pueden moverse más o menos libremente, ¿vale? Estos triptófanos, estos aminoácidos, son esenciales para las propiedades magnéticas de la molécula. La idea es que esta molécula, esta proteína, recibe luz azul del cielo mediante el ojo del pájaro, y esta luz azul produce una excitación de la molécula. Sí, algo similar a lo que ocurre con otros criptocromos que están presentes en las plantas. Según los cálculos de los científicos, los electrones provenientes de esta luz, de la excitación producida por la luz, saltarían de un triptófano a otro generando algo llamado pares de radicales. Y estos pares de radicales se conocen como que suelen ser magnéticamente sensibles, ¿vale? Lo que ocurre es que, según la teoría de la mecánica cuántica, estos dos electrones que están en estos triptófanos se están moviendo, ¿vale? Están todo el rato saltando de un lado a otro, y pueden hacerlo en distintas direcciones o en la misma dirección. Cuando se están moviendo en la misma dirección se llama triplete, y cuando se están moviendo en distinta dirección se llama singlete, ¿vale? Esto en mecánica cuántica se conoce como entrelazamiento cuántico de los espines de los electrones. Pero básicamente lo que tenemos que entender es que a veces este par de electrones baila a la vez y a veces no baila a la vez, ¿vale? Sin un campo magnético, en ausencia de campo magnético, el tiempo que estos electrones pasan en singlete y en triplete suele ser el mismo, está balanceado. Simplemente van cambiando de un estado de entrelazamiento cuántico a un estado de no entrelazamiento cuántico, de un estado de triplete a un estado de singlete, todo el rato, como un reloj de un abuelo, ¿no? Entonces, lo que ocurre con el campo magnético es que altera este balance y pueden cambiar el tiempo que pasan los electrones en un estado y en otro estado. Y en vez de ser, por ejemplo, pues mitad y mitad, ¿no? Me invento los números, 1/1000ª de segundo o de microsegundo, pues lo que queráis. Cuando hay un campo magnético determinado, los electrones pasarían a estar, pues me lo invento, 1,2 y 0,8 en cada estado, ¿no? Es decir, se altera el balance de ese entrelazamiento cuántico de los electrones. Se mueven a distinta velocidad. Entonces, los investigadores consiguieron ver los electrones en el sitio donde pues, esta hipótesis decía que iban a estar, y también fueron capaces de medir el cambio en los estados de triplete y singlete al aplicar pues, diferentes campos magnéticos con las máquinas que ellos tenían en esta proteína. Pero bueno, como bien sabéis, la física cuántica a veces es un poquito esquiva y un poquito tramposa. Entonces los científicos decidieron probar experimentalmente otra cosa para cerciorar su hipótesis, la que tenían considerada hasta ahora. Entonces lo que hicieron fue que esos 4 triptófanos responsables de esa sensibilidad magnética, ellos hicieron versiones ligeramente modificadas del criptocromo, del petirrojo, ¿de acuerdo? Crearon mutantes con la idea de esta función que en teoría se atribuye a estos 4 triptófanos cambiara. ¿Cómo lo hicieron? Pues cogieron modificaron genéticamente para que de esos 4 triptófanos uno de los aminoácidos, uno de los 4, cambiara por otro. Y así hicieron varios mutantes. Y al cambiar ese único aminoácido, vieron que la función dejaba de ser sensible al campo magnético, con lo cual
la hipótesis era correcta. Estos triptófanos se asociaban a esa característica. Además, han descubierto que el CRY4 de los petirrojos es más sensible al magnetismo que el de las gallinas y las palomas no migratorias, lo que apoya aún más su idea de que es un sensor de verdad capaz de determinar o sentir los campos magnéticos. Pues interesante. ¿Qué os parece, polizones? Así es como se ha descubierto que el CRE4 tiene estas propiedades magnéticas potenciales necesarias para actuar, pues eso, como una brújula magnética, ¿no? La proteína presenta esta reacción química impulsada primero por la luz, que genera estos electrones, que desencadena al final unos efectos cuánticos que podrían, pues eso, que puede amplificar en el ojo del ave estas señales magnéticas. Pero aquí viene otra curiosidad más, y es que estas aves son de vida diurna, pero cuando migran de manera nocturna. Son aves migratorias nocturnas. Con lo cual choca un poco con la idea de que esos fotorreceptores, que son estos triptófanos, requieran luz, porque ¿cómo lo hacen en la noche cuando es totalmente oscura? Bueno, pues esto podría tener una pequeña explicación, porque si no, pues estas aves no podrían ver, no podrían orientarse y no volarían. Aún así, se ha averiguado que el mecanismo de los criptocromos es muy sensible. Es posible que sea tan sensible que con las pocas condiciones de luz que puede aportar una noche, simplemente la iluminación de las estrellas y de la luna, sean suficiente para que se activen y puedan orientarse debidamente. Lo que sí se sabe es que las aves vuelan normalmente por encima del nivel de las nubes, es decir, a bastante altura, y por tanto deberían tener siempre acceso a esta luz de las estrellas, y es coherente con la idea que tenemos de que se puedan orientar. Pero, queridos polizones, no se puede decir de este estudio in vitro que esta molécula es el sensor definitivo para las aves y que así se puedan orientar con el campo magnético. Sin embargo, sí que podemos decir que hay algunas moléculas que son sensibles a campos magnéticos debido a esos radicales libres. Pues sí. En este estudio hay que tener varias cosas en cuenta, porque ha sido muy sonado y es muy, muy interesante. Pero bueno, de momento estos experimentos, como has dicho, Guille, son in vitro. Es decir, están en un tubo dentro del laboratorio y no dentro del propio ojo del petirrojo. Además, han aplicado unos campos magnéticos que son realmente más fuertes que el real de la Tierra y por lo tanto todavía deberían demostrar que esto ocurre en los ojos de las aves y de momento hoy en día esto no es técnicamente posible ya que trabajamos a nivel molecular y no puedes meter un pájaro entero dentro de estas máquinas, ¿no? Sin embargo, los científicos piensan que las proteínas implicadas podrían funcionar mucho más eficientemente en su entorno natural, es decir, dentro del ojo del ave, rodeadas de sus proteínas vecinas y en unas condiciones para las que han sido realmente diseñadas, ¿no? Entre comillas. Es decir, dentro de las células de la retina, las proteínas están pues normalmente fijas y alineadas con otras, lo que aumentaría su sensibilidad a esta dirección del campo magnético y además es que es probable que estén asociadas pues, a otras proteínas vecinas que, como he dicho, amplifiquen muchísimo estas señales sensoriales. Entonces, bueno, tendrán que hacer más estudios al respecto, pero es un tema extremadamente interesante. Vale, pero vamos a hacer algo, como decía mi profesor de química, vamos a hacer química ficción. Y en este caso vamos a hacer un poco de biología ficción. ¿De acuerdo? Vamos a aceptar de que estas moléculas, como bien has dicho, este criptocromo 4 es capaz de sentir el campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo? Tú has dicho que el problema es que no se sabe cómo lo siente el petirrojo, pues se ha hecho todo in vitro. Pero, ¿hay alguna pista que en verdad pudiéramos tener al respecto? Pues, obviamente no podemos saber. La respuesta es que obviamente no podemos saber qué pasa por la cabeza del petirrojo, no le podemos preguntar y nunca tendremos esa concepción de qué es, cómo se siente, ¿no? Cómo se ve, ¿es de algún color el campo magnético? Pero lo que sí hay estudios que demuestran que la región del cerebro que se activa en los pájaros al sentir este campo magnético es la propia vista. Eso sí que lo sabemos porque eso sí que se ha podido comprobar. Por lo tanto, lo más probable es que los pájaros vean el campo magnético de alguna manera. Sí que es verdad que tenemos la certeza de que lo ven, eso sí lo sabemos, pero no sabemos cómo. No sabemos lo que hemos dicho, ni si es un color, si es una sombra,
si la imagen se difumina, dónde es más fuerte, eso no lo sabemos. Pero hemos dicho que vamos a hacer biología ficción y yo os voy a dar lo que os he prometido. Porque vamos a hablar de un cyborg. ¿Qué es un cyborg? Bueno, pues un cyborg es una persona... Es una persona con aumentos cibernéticos, ¿de acuerdo? Con aumentos o elementos que suplen carencias que tienen, ¿de acuerdo? No solo eso mejora, sino que puede ser pues porque le falta una mano y le pongas un brazo robótico. En este caso vamos a hablar de Neil Harbison, que es un cyborg que vive con una antena en la cabeza. Si lo buscáis vais a ver cómo tiene instalado ese dispositivo, con el cual, ojo, escucha los colores. Esta persona tenía un trastorno un trastorno que se llama acromatopsia, ¿vale? Es una anomalía en la visión que impide ver la diversidad de los colores. Entonces, para suplir esta deficiencia, lo que le instalaron fue un dispositivo a modo de una antena que le implantaron en el cerebro, en la cabeza, y que le permite oír los colores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo oyes los colores? Bueno, pues lo que es una especie de sinestesia, ¿de acuerdo? Entonces, él lo que percibe es que cuando él ve verde, pues por ejemplo, es un sonido agudo, porque ha cambiado la parte del cerebro que es capaz de recibir esa información. Lo normal es que esto estuviera conectado a la vista. Como no es así, va al oído, el cerebro tiene que traducir esa señal y entenderla y decir, vale, entiendo que verde es un sonido agudo. Entonces, imaginaos, y aquí viene la ficción, que pudiéramos coger estos criptocromos capaces de detectar el campo magnético y ponerlos en regiones de cerebro concretas. Es decir, asociarlos a regiones del cerebro, de tal manera que, por ejemplo, si los pongo asociados a la visión, pues a lo mejor esa persona, como hemos dicho, puede ver una sombra, una imagen difuminada cuando perciba un campo magnético fuerte. Pero ¿y si se lo ponemos a la región del oído? Quizás se transforma en una sensación de zumbido, cuando algo como el sentido arácnido de Spider-Man, cuando se acerca a un campo magnético fuerte, le zumban los oídos. Sería interesante. El caso es que al final siempre es el cerebro el que decide cómo vamos a interpretar estas señales, porque tanto el dolor como las sensaciones es pura química o física, ¿no? Presión, pero no significan nada hasta que no llegan a nuestro cerebro. Todo lo que sentimos se produce en el cerebro. Entonces, pues al saber que estas aves activan la parte visual de su cerebro cuando utilizan este sentido magnético, pues seguramente vean el campo magnético, aunque no sabemos cómo lo ven, pero nos da una pista bastante buena. Y también pues a la hora de integrarnos todo tipo de nuevas sensibilidades, ¿no? Nuevos sentidos, podríamos elegir dónde los queremos. Una cosa bastante interesante. Exacto, que se traduzcan en un impulso concreto. A lo mejor hay cosas que nos interesa más que nos entren por la parte del oído, o que nuestro cerebro lo interprete como un sonido, mientras que otras nos interesaría verlas a través de los ojos. Esto ya es muy complejo y mucho más avanzado, pero sí que es verdad que el cerebro es muy complejo, muy inteligente y es capaz de traducir. Los implantes cocleares, por ejemplo, funcionan de una manera parecida. Exacto. Son impulsos eléctricos que el cerebro tiene que entender que se refieren al sonido, porque están conectados a la parte del sonido, pero él hace la traducción del cerebro. Entonces, no descartemos estas posibilidades. Obviamente el campo magnético no nos interesa mucho, a lo mejor porque ya tenemos cosas tan sencillas como la simple brújula y no necesitamos orientarnos porque disponemos de GPS o incluso Google Maps, pero quizás otros tipos de moléculas, esto abre un campo a otras moléculas que permitan tener más conocimiento de nuestro entorno, como puede ser las capaces de percibir la radiación ultravioleta, como es en el caso de algunas aves, que son capaces de ver en ese espectro. No sabemos qué utilidad puede tener para nosotros, pero puede ser interesante. Y también hay que pensar una cosa, Laura, que tenemos ya demasiados sentidos. Porque mucha gente cree que tenemos 5 sentidos, pero tenemos muchos más. Porque seguro que vosotros sois capaces de sentir la temperatura. Eso es otro sentido. El dolor es otro sentido. Es decir, hay muchos... El del equilibrio es otro sentido que tenemos aunque no lo creamos. Lo que pasa es que siempre nos resumimos a los 5 principales, pero hay muchos sentidos en el ser humano que no tenemos identificados, pero que están ahí.
Así es. Pero aparte de esto, de estas lucubraciones filosóficas, simplemente recordar que yo creo que este estudio, en el que hemos demostrado por primera vez un mecanismo de mecánica cuántica en una proteína animal, es un hallazgo increíble, porque hace muy poco tiempo esto era impensable. Con la tecnología que tenemos hoy se ha podido conseguir y creo que es amazing, increíble. A mí me ha dejado, cuando he estado preparando el podcast, me ha dejado boquiabierta. Además, es una combinación de muchas ciencias. Exacto. Porque está ahí la física, hablando de cuántica, pero está la química para entender la bioquímica. Sí. Y también hay biología para los comportamientos, o sea, para la genética, ¿no?, que hemos tenido ahí, y el comportamiento animal, que es etología, que también es biología. Entonces, tenemos muchas ciencias trabajando en grupo para obtener una conclusión. Así es, aquí es un poquito de todo y somos físicos, o sea, somos animales bio, pero también tenemos mucha química y mucha física en nosotros, y las aves pues no son menos, ¿no? Así que bueno, hasta aquí el programa de hoy, queridos polizones. Esperamos que os haya gustado y Guille, recuérdanos, ¿quién somos? Pues somos vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Muchas gracias por estar al otro lado de las ondas y, como siempre, dadnos like, compartidnos, por favor, que ayuda muchísimo que más gente aprenda de todas estas cosas que os enseñamos. Seguidnos en Twitter, seguidnos en Instagram, en TikTok Laura, que hace vídeos muy interesantes con bits de información, y los viernes en Twitch. Y también por la mañana Laura dando noticias. Así que estad ahí. Muchas gracias por dedicarnos vuestro tiempo. Un saludo. Hasta la próxima. Adiós.